Bienvenidos a un nuevo vídeo de Craft2You. En este vídeo vamos a ver un tutorial completo para crear la casa navideña de Santa Claus con muchos detalles, para decorar con luces reciclando cartón y usando pocos materiales. ¡Vamos allá! Empezamos por la parte frontal, en la que veremos cómo hacer varios elementos que usaremos repetidamente en el tutorial. Recuerda que puedes pausar el vídeo si necesitas copiar cada medida. Las ventanas las haremos al gusto. Mide los espacios en que quieres colocarlas y recuerda copiar su forma para hacer los marcos más tarde sin fallos. Mientras se seca la pintura, vamos creando los marcos de las ventanas usando el marcado de antes. Crea un borde exterior de aproximadamente 0,5 centímetros de ancho que sobresalga de la figura que copiaste para tener espacio para pegarlo en la base. Puedes darle color con rotuladores o pintura antes de recortar los espacios por los que más tarde se verán las luces. Coloca pegamento en el borde exterior y ve pegando los marcos en cada espacio. Para crear la puerta usé este tamaño, con una ventana de 1,5 centímetros de diámetro, que puede ser opcional, aunque al final dará luz a esa zona. Recorta la forma y cópiala en una pieza de cartón fino para crear los detalles con relieve, que verás detallados y explicados en el vídeo.
Recortamos los detalles para pegarlos sobre la puerta, recordando no tapar la ventana central, antes de pegarlos sobre el frontal de la casa. Pasamos a hacer los detalles decorativos, como esta corona navideña para la parte alta de 2,5 centímetros de diámetro con cartón fino y pinturas. Con pintura blanca y un pincel muy fino vamos creando el diseño de la pared, enmarcando ventanas y dándole un toque más definido a la fachada. Las contraventanas las haréis según el alto de vuestra ventana. Esa es la medida de la parte más ancha de la contraventana. La parte más estrecha tendrá 1 centímetro menos. Y en mi caso, el ancho de cada una será de 1 centímetro. Recorta y pega a cada lado en tantas ventanas como quieras antes de pasar al siguiente elemento decorativo. En cartón fino vamos a crear macetas para colocar bajo las ventanas. Con pintura verde y flores y detalles en rojo y blanco de esta manera.
Recorta de forma irregular, ondulada, antes de pegar en la base de tus ventanas. Pasamos a la fachada derecha de la casa, en la que usaremos los mismos elementos decorativos que en el frontal. Os dejo por ahora con el vídeo donde tenéis cada detalle explicado. La parte trasera solo irá pintada, sin decorar, ya que en mi caso no se va a ver. Si lo necesitas, puedes repetir los pasos del frontal en orientación opuesta. Con la fachada izquierda repetimos los detalles una vez más de este modo.
Esta pieza irá igualmente sin decorar, no se verá, pero es necesaria para la estructura. Para el suelo usaremos esta pieza a la que hacemos un hueco para poder introducir las luces sin problemas, y a la hora de pintar solo necesitas cubrir la parte que va a ser visible más tarde. Decoramos con pintura blanca para simular la nieve, como haremos en muchas zonas. Con estas piezas crearemos la elevación general de la casa. Deja secar el color base y usa estos dos colores y una pieza de cartón fino que esté de sobra, con la que pintamos con movimientos verticales para crear textura. Vamos a ir montando las partes que tenemos por ahora con silicona caliente y mucho cuidado. Empezando por la base, identifica cada parte antes de pegar para evitar errores. Seguimos con las paredes, empezando por la parte de atrás y continuando poco a poco.
Cuando llegues al frontal, recuerda que va pegado a las paredes laterales, dejando el espacio del porche libre para los próximos detalles. Acabamos esta parte pegando la franja pequeña superior que dividirá los tejados. Vamos con la chimenea, usando una pieza como esta que dividimos en 4 partes iguales y plegamos para tener la base antes de pintar. Y añadiremos esta pieza fina para detallar la parte superior. Usa pintura oscura para crear esta sencilla ilusión de ladrillos para el fondo en ambas piezas. Deja secar y pega con silicona. Corta el exceso de la pieza del borde antes de pegar y hazlo un poco por encima. Tomamos la medida de la zona en cartón fino para crear una tapa que cubra el borde del cartón y la haga lucir mejor, que pintaremos como el borde. Preparamos la chimenea para colocarla, marcando 2 centímetros desde la base en una cara y llevando esta línea en diagonal hasta el vértice en los 2 lados contiguos. Recorta esta parte y reserva la pieza. Vamos con el tejado más alto con 2 piezas de cartón que decoraremos con tiras como estas, de 2 centímetros de ancho y 9 o más de largo. Hacemos pequeñas marcas a cada centímetro en los que creamos pequeños cortes triangulares de este modo que simularán las tejas.
Pega la primera un poco más abajo para tapar la pieza base y continúa pegando cada tira superpuesta sobre la anterior hasta llegar a cubrirlo por completo antes de darle color. En uno de los lados, marca dónde se pegará la chimenea para evitar poner tejas sobre esta zona. Y continúa como en la mitad anterior. Acabamos detallando con pintura blanca y una esponja húmeda, para crear el efecto nevado sobre el tejado. Seguimos con las columnas. Cada pieza se divide en vertical a cada centímetro para plegarlo y crear la futura forma que tendrá, antes de pintar y pegar como veréis en el vídeo. Pintamos los cantos con pintura roja y para conseguir líneas más rectas puedes usar cinta de papel para proteger las zonas blancas. Ahora, como en la chimenea, creamos un desnivel, esta vez con una marca de 0,5 centímetros, y recortamos según el vídeo. Con estas finas tiras decoramos las bases de las columnas, pegándolos con cuidado antes de pasar a la parte superior.
Para estas usamos tiras un poco más anchas. Las pegamos y cuando esté seco recortamos para recuperar el desnivel que hicimos en su base hasta que queden como en las imágenes. Para la valla del porche usamos estas piezas pequeñas, que decoramos para crear una ilusión, como vais a poder ver con estas instrucciones. Vamos con la segunda parte del montaje con el tejado, pegándolo usando el vértice como referencia para que quede recto. Una vez tengamos ambos lados, cubrimos el centro con una pieza de cartulina como esta, que se dobla por la mitad y se pega arriba. Añadimos la chimenea, probando que encaja perfectamente en el hueco que dejaste. Pegamos las columnas, vigilando la orientación correcta, para no tener errores futuros. Pega una en cada esquina y las interiores a unos 3 centímetros de la exterior, sin cubrir la puerta del frontal. Las vallas las hicimos algo más largas de lo necesario para poder corregir. Mide el espacio que necesitas cubrir exactamente y córtalas antes de pegarlas en su lugar. Continuamos con el tejado lateral, en el que haremos estas marcas para poder encajarlo en el lado del tejado superior. Decoramos como los anteriores, recordando dejar libre el espacio para encajar ambos tejados.
Seguimos con el montaje, comprobando que encajen o si hay que hacer más hueco antes de pegar definitivamente. De nuevo, con el vértice del tejado como referencia. Y volvemos a cubrir la zona central con cartulina. Además, volveremos a usar una pieza pequeña de cartulina para cubrir el hueco que queda entre los dos tejados. Volvemos a usar la cartulina roja en estas finas tiras que cubrirán el canto de los cartones usados y los hará más estético. Una vez pegados, volveremos a usar una esponja y pintura blanca para los mismos detalles que el resto de las piezas. Vamos con el tejado del porche con estas piezas de cartón pintado de blanco que cubrimos con pegamento y algodón, para otra textura nevada diferente que lo haga destacar. Cuando seque, quita el exceso de algodón y colócalo en su lugar. Usa el tejado lateral como guía para pegar y la inclinación que dimos a las columnas anteriormente. Sigue con el pequeño tejado central, con estas piezas inclinadas que plegaremos más tarde para pegar. La decoración será de nuevo con algodón. Pégalo en este orden y no tendrás problemas para encajarlo.
Puedes pegar un poco más en los bordes para cubrirlos de esta manera y quitar el exceso general cuando todo esté seco. Seguimos en la escalera, doblando esta pieza de cartón cada 0,5 centímetros a un lado diferente para crear los escalones antes de pintar y decorar la superficie. Para las vallas de la escalera usamos estas piezas, que pueden ser dobles si necesitas más solidez. Pintamos y cubrimos los cantos con finas tiras como en los tejados para un mejor resultado. Marcamos el espacio para dibujar las vallas de 2 centímetros de alto, como las anteriores, haciendo esta diagonal. En la parte exterior de los lados decoramos como en la base con un cartón fino y líneas verticales. Y usamos pintura marrón oscuro y permanente para, como antes, dibujar la ilusión de la valla por fuera y por dentro. Empezamos a pegar los escalones por el más bajo, junto al borde de las vallas. Coloca los escalones rectos, usando el dibujo de la valla como referencia y pega el escalón superior a la altura en que queden rectos. Pasa a pegar el resto de la escalera. Y pasamos al otro lado pegando con cuidado de forma equilibrada. Calcula la posición de la escalera. Marca la altura de la base de la columna para que encaje perfectamente. Y corta el sobrante de vallas al que no llegan los escalones de esta forma. Comprueba que el corte encaja antes de pegar definitivamente en su lugar. Para tapar la unión entre la base y las paredes, usamos un cordel fino como este, de un color similar, y con silicona pegamos en la línea a cubrir. Al terminar esta parte podemos dar un par de capas de barniz para asegurar la pintura antes del último paso. Para el último detalle vamos a usar un alambre flexible que cortamos a unos 14 centímetros y pegamos al interior de la chimenea con la ayuda de un trozo de cartulina y silicona.
Y volvemos a usar algodón, que abrimos para que quede más realista. Coloca un poco de pegamento y aprieta una bola de algodón a su alrededor hasta que seque y pasa al siguiente tramo. Una vez seco, dale forma al algodón. Y listo, ya terminamos la casa de Santa Claus con cartón reciclado. Solo tenemos que añadir unas luces para que decore tu Navidad tanto de día como de noche. Espero que lo hayas disfrutado. Si es así, dale a me gusta, anímate a hacerlo y cuéntame qué tal te ha ido en los comentarios. O sugiéreme qué te gustaría ver la próxima vez. Y no olvides suscribirte para no perderte nuevas ideas. Muchas gracias por visitar Craft2You y espero volver a verte muy pronto.